quitados y de esa manera seamos justificados ante la justicia de Dios. Te agradecemos, Señor, por estar aquí, por tener el privilegio también de ser expuestos una vez más a tu palabra, al poder de tu palabra, a la hermosura de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, háblanos a través de las escrituras que tú inspiraste. Espíritu Santo, capacítame con tus dones, Señor, para que yo pueda explayarme y pueda dar a conocer, Padre Santo, la explicación de tu palabra que hoy vamos a leer, Señor. Que todo sea bajo la administración de tu Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios. Señor, gracias te damos. Danos un corazón atento, Señor, un corazón hambriento de tu palabra. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, amén, hermano. Gloria al Señor. Vayamos allí a la primera carta a los Tesalonicenses que estamos estudiando. Esta carta es hermosa, ¿no? Porque nos enseña a través de la vida del apóstol Pablo, nos enseña la gratitud que tuvo el apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo, a través de no solamente la primera carta que le escribe a la iglesia de Tesalónica, sino también la segunda carta que le escribe a esta iglesia, lo podemos ver al apóstol Pablo alentando a la iglesia, podemos verlo al apóstol Pablo consolando a la iglesia, podemos verlo al apóstol Pablo sintiendo gozo por la iglesia. Y son cosas que nosotros también tenemos que aplicar en nuestras vidas. Alentar a la iglesia, a sentir gozo por el hecho de ser parte de la iglesia, también a consolar a la iglesia en los momentos de tribulación, ¿sí? A veces nosotros estamos bien, pero el hermano que está a mi lado no le está pasando bien, y debemos consolar siempre con la palabra de Dios. También en estas cartas el apóstol Pablo nos enseña a animar a la iglesia a que camine en santidad, ¿sí? A que camine en reverencia. También a que la iglesia tenga un entendimiento correcto, ¿no?, de la escatología profética de los últimos tiempos. Eso también hizo el apóstol Pablo al escribir estas cartas a la iglesia de Tesalónica. Y también a que no haya disputas internas dentro de la iglesia, cosa que también el apóstol Pablo corrigió en esta iglesia mediante estas cartas que él envió. Pero vamos a enfocarnos allí en el capítulo 2 que estamos estudiando, Primera de Tesalonicenses. Ya hemos estudiado el capítulo 1, y habíamos comenzado con el capítulo 2, eso lo vimos el domingo anterior. Estuvimos viendo versículo 1 al versículo 12 del capítulo 2 de esta carta, donde el apóstol Pablo claramente estuvo en los versículos 1 al 12 del capítulo 2. El apóstol Pablo estuvo defendiendo su ministerio ante las falsas acusaciones que habían levantado algunos falsos maestros que ya rápidamente se habían introducido dentro de la iglesia. En el capítulo 1, versículos de 2 al 10, habíamos visto cómo el apóstol Pablo había alentado a la iglesia. Y el domingo pasado, en el capítulo 2, que comenzamos, versículo 1 al 12, vimos cómo Pablo respondió a acusaciones falsas que se levantaron hacia su persona, ¿no?, y hacia su ministerio. Hoy veremos, en tercer lugar, también en el capítulo 2, los versículos que nos quedan, o mejor dicho, del capítulo 13 hasta el versículo 16, donde Pablo va a consolar en estos versículos al rebaño que estaba siendo perseguido, o sea, a este grupo de creyentes de Tesalónica que estaban siendo perseguidos. Vamos a ver en estos versículos del 13 al 16 cómo el apóstol Pablo los consuela. Así que vamos a leer versículo 13 hasta el 16. Acompáñenme allí. Dice el verso 13: por lo cual, dice Pablo, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores
de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Acuérdense de cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad de Tesalónica. El registro histórico de esto, ¿se acuerdan? Está en Hechos capítulo 17, del versículo 1 al versículo 9. Y se acuerdan allí que el apóstol Pablo llegó y por 3 días de reposo, es decir, durante 3 sábados, el apóstol Pablo estuvo en una sinagoga exponiéndole a los judíos que había allí las profecías del Antiguo Testamento que se habían cumplido en Jesús, en aquel que habían crucificado en Jerusalén. Y se acuerdan que el texto dice que muchos habían creído, y muchos prosélitos griegos también, o sea, prosélitos son personas griegas que habían abrazado la fe judía, también habían creído, pero dice que también de repente se levantó una oposición. Los judíos que rechazaron el mensaje que predicaba Pablo, ¿no?, hostilmente empezaron a perseguirlo a Pablo y obviamente a los que habían creído. Por eso se está refiriendo en esos últimos versículos, del 14 al 16, el apóstol Pablo a esta gente, o sea, a los judíos que se oponían al mensaje que predicaba. Pero vamos a comenzar con el versículo 13, donde dice el apóstol Pablo, por lo cual, dice, también nosotros, dice Pablo, en primera persona, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Y como podemos ver claramente, el apóstol Pablo dice, nosotros damos gracias a Dios. Y lo que nos muestra este texto, esta oración primera del versículo 13, claramente que el apóstol Pablo era una persona agradecida a Dios por todo. En todo momento el apóstol Pablo daba ¿qué? Gracias a Dios, porque el apóstol Pablo sabía que la fuente de toda providencia, ¿quién es? El Señor. Entonces el apóstol Pablo vivía agradecidos con Dios. Nosotros tenemos que darle gracias si a la mañana nos levantamos. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la salud que tenemos. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Nosotros debemos darle gracias a Dios por los alimentos que tenemos, por la ropa que vestimos, por las cosas que tenemos para vivir dignamente, por la casa, el que tenga un vehículo, sea una bicicleta, una moto, un auto, lo que sea. Pero nosotros como creyentes, porque Dios nos dio la bendición de conocer su palabra, sabemos que todo proviene de su mano. No así el incrédulo, no así el que no es creyente. Él cree que todo lo que tiene es mérito de él. Él se lo ganó. Esa es la filosofía en el mundo que no cree en Cristo, que rechaza a Cristo. Ellos se exaltan a sí mismos por sus logros. Muchos suelen decir siempre, y lo recalcan con orgullo en su corazón, que todo lo que tienen lo han logrado porque se han esmerado y han trabajado. Pero habría que decirles, sí, vos trabajás porque tenés salud, y vos tenés salud porque Dios permite que tengas salud. Además, tú trabajas porque Dios también ha hecho que tú tengas trabajo. Porque la fuente de toda la providencia es Dios. Pero Pablo, como un creyente en Cristo, él sabía esta verdad, por eso Pablo vivía agradecido en todo tiempo y en todo momento. Pablo sabía que si él llegaba a cierto lugar, como Tesalónica, y predicaba el Evangelio, y alguien se convertía, no fue su mérito. Él sabía que el mérito era de Dios, que era Dios el que hace posible la salvación de un pecador, que es Dios quien trae convicción de pecado a un corazón rebelde, amante del pecado. Solo Dios puede transformar ese corazón en un corazón que ame la justicia, que ame la obra de Cristo, que ame al Hijo de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar, damos sin cesar, dice Pablo, damos sin cesar gracias a Dios. Y el apóstol Pablo claramente entendía
que todo proviene, la fuente de toda providencia es Dios. Y sigue diciendo el versículo 13, de modo, dice, por lo cual, volvemos al principio, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis, le dice a estos tesalonicenses, les está recordando, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay un montón en este versículo, hermano. Podríamos estar un año entero estudiando este solo versículo. Pero dice que estas personas habían recibido, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted está leyendo ahora? ¿Qué es lo que yo estoy leyendo en voz alta ahora? ¿Qué es? La palabra de Dios. Y Pablo dice que da gracias a Dios porque estas personas de Tesalónica habían recibido lo que escucharon del apóstol Pablo, no como palabra de Pablo, sino como palabras de Dios traídas a través del apóstol Pablo. Y nosotros hoy cuando venimos a las Escrituras y las leemos, no son mis palabras, sino que son las palabras de Dios. Palabras de Dios que ¿qué hacen en el que cree? ¿Qué dice el texto más abajo? Al final, la última oración, ¿qué dice? La cual actúa en vosotros, le dice Pablo a estos creyentes de Tesalónica, la palabra de Dios actúa ¿en quién? ¿En el que la rechaza? No, en el que cree. En esa persona actúa la palabra de Dios. Pero Pablo dice la palabra de Dios. Y este era el mensaje del apóstol Pablo. Pablo hablaba la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios proviene de Dios mismo, se origina en Dios mismo. Pablo era consciente de que cuando él predicaba y hablaba, estaba dando la palabra de Dios. Por eso Pablo le da gracia a Dios. Le da gracias a estos creyentes de Tesalónica que cuando lo escucharon, no lo escucharon como un filósofo más, sino que lo escucharon como un mensajero del Dios bendito. Y esa palabra actuó en ellos. Acuérdense que en el capítulo 1, vengan conmigo al capítulo 1, fíjese el versículo 4. Del capítulo 1 dice Pablo, porque conocemos, dice, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo dice, yo sé que ustedes son parte de los escogidos de Dios. ¿Y por qué Pablo dijo eso? Fíjese el versículo anterior, el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ellos habían mostrado que fe, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestras constancias. 3 frutos de una verdadera conversión: fe, amor y constancia. Por eso Pablo en el verso 4 dice, no tengo dudas que ustedes son escogidos de Dios, porque tienen evidencias en sus vidas, tienen fe, tienen amor, tienen constancia. ¿Y qué quiere decir Pablo? Que ellos habían recibido la predicación de Pablo no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y cuando la recibieron como palabra de Dios, ¿qué pasó? Actuó en ellos, transformándolos. Por eso mostraban obras de fe, obras de amor y obras de constancia, porque habían creído la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos queridos. Que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, no simplemente como una lectura común y corriente, sino sabiendo que estoy recibiendo, y eso es una bendición que no todos tienen. Usted está aquí en una iglesia y está siendo expuesto una vez más, como cada domingo, a la palabra de Dios, y eso es una bendición, porque no todos tienen esa posibilidad. Y esa palabra de Dios, si usted la recibe con fe, esa palabra va a actuar, como le dice Pablo a los tesalonicenses, actúa en vosotros los creyentes. Claro que la palabra de Dios había actuado en estos creyentes de Tesalónica.
porque en el medio de la oposición, de la hostilidad, ellos seguían firmes. Pero volviendo al punto, la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, y ese era el mensaje que él predicaba. Él era consciente de que predicaba la palabra poderosa de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en la segunda epístola? Allí en el capítulo 3, más precisamente versículo 15 al 17. ¿Se acuerdan que le dijo? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la escritura, Timoteo, le dijo Pablo, es soplada por Dios. Toda, absolutamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros que contienen la Biblia son palabra de Dios porque fueron inspiradas. Vienen, la fuente es Dios mismo. Y Pablo era consciente que él predicaba la palabra de Dios. Y era el mismo mensaje enseñado por los apóstoles. La palabra de Dios que predicaba Pablo era el mismo mensaje que predicaban los apóstoles que fueron comisionados por Jesús, que fueron preparados por Jesús personalmente. Venga conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles y veamos algunos ejemplos. El mensaje que predicaba el apóstol Pablo, que era la palabra de Dios, era el mismo mensaje enseñado por los apóstoles. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículo 31. El contexto comienza en el verso 33, donde los creyentes, o sea, entre ellos los apóstoles a la cabeza, estaban pidiendo por medio de la oración a Dios confianza y valor para seguir predicando. Dice así el versículo 31 de Hechos 4, cuando hubieron orado, cuando terminaron la oración, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron, los discípulos y los creyentes en ese momento, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué hablaban? La palabra de Dios. Cuando los apóstoles enseñaban y predicaban a alguien en ese primer siglo, ellos estaban hablando la palabra de Dios de la misma manera que el apóstol Pablo. Fíjese en el capítulo 6 de Hechos, capítulo 6, solo algunos ejemplos. Versículo 1, el contexto es la elección de 7 diáconos, porque se había formado un conflicto entre las viudas griegas y judías. Ese es el contexto de estos primeros versículos. Dice el capítulo 6, verso 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2, entonces los 12, o sea, los apóstoles, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo porque están diciendo los discípulos, nosotros tenemos un ministerio. ¿Y cuál es el ministerio que tienen ellos? De proclamar la palabra de Dios. O sea, cuando ellos hablaban, cuando ellos instruían, era palabra de Dios. Y gloria a Dios que lo que ellos enseñaron, lo que ellos predicaron, nosotros hoy lo tenemos en la Biblia. Y sigue siendo ¿qué? Palabra de Dios. ¿Y qué tengo que hacer yo? Lo que hicieron los tesalonicenses. Abrir el corazón, atesorar esa palabra y no permitir que nada ni nadie me robe esa palabra. Que nada ni nadie me distraiga de esa palabra. Tengo que abrir mi mente, tengo que abrir mi corazón ante la palabra de Dios, porque no se olvide, la palabra de Dios que yo recibo, creyendo que es palabra de Dios, va a actuar. Va a actuar. Porque la palabra de Dios, como dijo Jesús, es viva. Es viva. Y es eficaz, como dice el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4. Pero veamos que el mensaje que predicaba el apóstol Pablo era el mismo mensaje que predicaban los apóstoles, como vimos en estos dos versículos de Hechos 4:31 y 6:2.
Pero vayamos al capítulo 11 y vamos a ver que era la misma palabra que también Pedro le predicó a los gentiles. Hechos capítulo 11. Hechos 11, vamos a ver que es el mismo mensaje que predicó el apóstol Pedro a los gentiles. Dice allí en el capítulo 11 de Hechos, verso 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y quién había ido a los gentiles con el mensaje? Pedro. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, aquel centurión romano, que por medio de una visión lo hizo venir a Pedro, y cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, este gentil, Cornelio había juntado a toda su familia, y Pedro ahí, ¿qué hizo? Les habló. Y cuando Pedro habló, ¿qué les dio Pedro? La palabra de Dios. ¿Y cuáles fueron los efectos en esa circunstancia? Que Cornelio con toda su casa creyó en el Señor Jesucristo. Cornelio con toda su casa recibieron lo que Pedro decía de su boca, pero Cornelio con toda su casa recibió esa palabra no como palabra de Pedro, sino como palabra del Espíritu Santo que estaba en Pedro. Y cuando nosotros abrimos las Escrituras como hoy, como cada domingo, es el Espíritu Santo a través de su palabra el que habla. Yo tengo que ser consciente de esa verdad. Porque si yo recibo la palabra creyendo que es palabra de Dios, verdaderamente, sin ningún lugar a dudas, esa palabra va a actuar en mi vida. Como una espada de doble filo, como dice el autor de Hebreos. Para examinarme, para corregirme, para alentarme, para disciplinarme, lo que sea que Dios tenga que hacer con mi vida. Pero Dios lo hace a través de su palabra. Entonces la palabra que Pablo les predicó a estos tesalonicenses es la misma palabra que los apóstoles predicaron, la misma palabra que Pedro les predicó a los gentiles. Fue la palabra que Pablo predicó en su primer viaje misionero. Seguimos en Hechos, pero ahora capítulo 13. En su primer viaje misionero vamos a ver qué es lo que predicaba el apóstol Pablo. Hechos 13, versículo 5. Este es el primer viaje misionero. Hechos 13, verso 5. Y llegando a Salamina, el apóstol Pablo con su primer viaje misionero, cuando llegaron a Salamina, ¿qué hacía? Anunciaban que la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Entonces vemos que el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, cuando él salió, cuando él hablaba, cuando él predicaba, cuando él proclamaba, ¿qué estaba haciendo? Dando la palabra de Dios. Versículo 7. Que estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, Saulo es Pablo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Dice que este procónsul deseaba oír la palabra de Dios. ¿Y a quién mandó a buscar? A Saulo y a Bernabé. Saulo es Pablo. Los mandó a buscar. ¿Por qué? Porque él entendió que estas dos personas, cuando hablaban y lo que decían, el contenido de lo que hablaban era palabra de Dios. En el primer viaje misionero, Pablo hablaba, predicaba, proclamaba, enseñaba. No sus pensamientos, no sus teorías, sino la bendita y poderosa y toda suficiente y llena de autoridad palabra de Dios. Fíjense en el versículo 44, siempre del mismo capítulo. Es el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Era predicada por quién? Por Bernabé y Saulo, es decir, el apóstol Pablo. Ahora, ¿puede ver algo interesante en ese versículo? ¿Algo que sería bueno para estos tiempos? ¿Lo puede ver ahí?
Al siguiente día de reposo, o sea, un sábado, se juntó ¿qué? ¿Lo puede ver? ¿Qué se juntó? Toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír a Pablo y a Bernabé, que les predicaban la palabra de Dios. Qué lejos estamos, ¿no? Como sociedad hoy. Qué lejos estamos. Y cada vez más lejos vamos a estar. Esa es una señal de que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué dice Pablo a Timoteo cuando le escribe en la segunda carta? Que en los últimos tiempos, ¿qué va a hacer la gente? No va a querer oír ¿qué? La palabra de Dios. Y acá vemos que toda una ciudad se agolpó ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Fíjense cómo el ser humano ha ido en decadencia en cuanto a lo espiritual. Ya hoy cualquier cosa le agrada al humano, menos la palabra de Dios. Versículo 48, siempre en el mismo capítulo. Seguimos viendo cómo el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban ¿qué? La palabra de Dios. Y creyeron. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban. ¿Oyendo qué? La palabra de Dios. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron y luego fueron ordenados. Es al revés. ¿Quiénes creyeron al mensaje del apóstol Pablo, quien predicaba la palabra de Dios? ¿Quiénes creyeron de entre los gentiles? Los que estaban ¿qué? Elegidos. Y eso sigue siendo así, hermanos. Pero fíjense cómo estos gentiles que creyeron, dicen que se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Y ahí tenemos un buen principio para nosotros. Tú te regocijas en este momento que estás sentado ahí. ¿Te regocijas al estar expuesto y escuchando la palabra de Dios? ¿O estás aburrido? ¿O estás pensando en lo que vas a hacer cuando salgas de la reunión? ¿O te estás regocijando? ¿O quieres más de la palabra? Porque si tienes ese sentir, quiere decir que estás creyendo y recibiendo lo que estamos diciendo como palabra de Dios. Y si estás con esa actitud, esa palabra va a actuar en tu vida. Versículo 49 sigue diciendo: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Sentimos una envidia santa, ¿no? Qué hermoso sería que pasara eso hoy con la gente. Que se agolparan a escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios corra como un río, fluya como un río, trayendo salvación, salvando personas eternamente de la condenación eterna. Pero nosotros sabemos que estamos en una generación donde las cosas son totalmente opuestas. Pero no obstante, el apóstol Pablo que nos enseña, ¿qué le dijo a Timoteo en el capítulo 4 de su segunda carta? Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica. No te calles. Predícala cuando la situación es favorable, pero predícala igual cuando no es favorable. Y en ese tiempo nos encontramos nosotros. Cuando la gente no quiere oír la palabra de Dios. Incluso personas que se autoproclaman creyentes. Uno les quiere hablar la palabra de Dios y tampoco te quieren oír. Pero vemos que el mensaje que el apóstol Pablo predicaba era la palabra de Dios. El mismo mensaje que predicaron los apóstoles, el mismo mensaje que predicó Pedro, el mismo mensaje que predicó el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y el mismo mensaje que predicó Pablo en su segundo viaje misionero y en su tercer viaje misionero. El apóstol Pablo siempre predicó la palabra de Dios. Siempre. Volvemos a Tesalonicenses 2. Versículo 13. Es un versículo extenso que es muy rico, muy amplio, muy profundo.
simplemente estamos tocándolo superficialmente. Capítulo 2, verso 13. Entonces, volvemos. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Actúa. ¿Y cómo actúa la palabra de Dios? La palabra de Dios actúa trayendo salvación a la persona perdida. Cuando la palabra de Dios se recibe como lo que es, como palabra de Dios, esa palabra actúa en el creyente trayéndole salvación en primer lugar, trayéndole enseñanza y preparación. La palabra de Dios empieza a guiarlo a ese creyente. La palabra de Dios empieza a aconsejarlo, empieza a darle vitalidad, empieza a darle nutrición, empieza a darle juicio para que vea qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Y la palabra de Dios trae santificación a la vida de esa persona. Entonces cuando Pablo dice, la palabra de Dios que actúa en vosotros, actúa trayendo todas estas cosas y muchas más. La palabra de Dios que actúa en el creyente y la palabra de Dios actúa trayendo salvación. Romanos 10, versículo 17, ¿qué dice? ¿Saben qué dice Romanos 10, 17? ¿Saben qué escribió el apóstol Pablo en ese texto? Porque la fe viene, la fe se produce por oír. ¿Y qué más dice Pablo? Oír la palabra de Dios. La palabra de Dios que se recibe como palabra de Dios actúa trayendo en primer lugar salvación. La fe para ser salvo se produce en mi corazón. ¿Cuándo? Cuando yo escucho, cuando alguien me predica que la palabra de Dios. No un pensamiento X de alguien, no una filosofía X, no una idea humana. Por eso hay que exponer al pecador ante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios actúa en primer lugar trayendo salvación. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva al pecador. Se produce cuando el pecador es expuesto a la palabra de Dios. Cuando le damos al pecador la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa ¿en qué sentido? Enseñando y preparando y equipando al creyente. Segunda de Timoteo, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir, instruir. La palabra de Dios actúa en el sentido de que enseña, prepara, equipa al creyente. Pero recuerden, tenemos que recibir esa palabra como lo que es palabra de Dios. Recién ahí va a actuar. Para traer salvación, para traer enseñanza, para traer preparación. Pero también la palabra de Dios actúa en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Lámpara, o sea, luz, es a mis pies para que yo sepa por dónde debo conducirme en la vida. ¿Quién me da esa luz? ¿Quién me da esa orientación correcta para que yo viva conforme a la voluntad de Dios? La palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo creo. Porque cuando yo creo en esa palabra como palabra de Dios, este libro que yo tengo en mis manos, el libro que tú tienes en tus manos, es mucho más que un libro. La palabra de Dios que actúa en vosotros, los creyentes, le dijo Pablo. Es la palabra que actúa en ustedes si son creyentes también. Trayendo salvación. Como te ha traído salvación si eres salvo. Como te ha equipado y te está equipando y te está perfeccionando. Como te está guiando en la vida. Para que andes en los senderos del Señor.
y no en tus propios caminos, para que no te apoyes en tu propia prudencia, sino para que andes en los caminos del Señor y te apoyes en la prudencia del Señor. Pero también la palabra de Dios nos aconseja. Deje marcado ahí, venga conmigo al Salmo 119, pero versículo 24. La palabra de Dios es aquella que nos aconseja. Salmo 119, hermanos varones que estamos estudiando el libro de los Salmos. Salmo 119, verso 24. Dice así, Salmo 119, verso 24, pues tus testimonios, eso es la palabra, está haciendo alusión a la palabra de Dios, todo el Salmo 119 es un monumento a la palabra de Dios. ¿Escuchó? Todo el Salmo 119 es un monumento a la palabra de Dios. Dice el verso 24, pues tus testimonios son mi deleite, ¿y qué más? Dice el salmista, sobre la palabra de Dios. No solamente para el salmista la palabra de Dios es su delicia, sino también que su consejero. ¿A dónde vas a ir para saber qué decisión tienes que tomar? ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu vida? ¿A dónde vas a ir a buscar un consejo? En primer lugar, a la Escritura. Luego ve a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, si es creyente, ¿eh? Pero primero ve al Señor, primero ve a Jesús. Y al Señor y a Jesús tú vas a ir cuando vayas a la palabra. La palabra de Dios actúa en el sentido de darnos la salvación en primer lugar, que es lo que más precisamos, pero la palabra de Dios empieza a equiparnos y a perfeccionarnos, a prepararnos para que seamos hombres de Dios y mujeres de Dios en este mundo de oscuridad. Pero también la palabra de Dios nos guía, nos aconseja, pero también dice el versículo 154 del mismo Salmo 119, que la palabra de Dios nos da ¿qué? Vitalidad. Versículo 154, siempre el mismo Salmo. Dice así el salmista, defiende mi causa y redímeme. ¿Y qué más le dice? Vivifícame. ¿Con qué? Con tu palabra. O sea, dame nuevas fuerzas, Señor. Dame nuevas energías. Dame vitalidad. ¿Con qué lo va a hacer el Señor? Con su palabra. Cuando creemos en ella, como lo que es, como palabra de Dios. Pero también nos nutre la palabra de Dios. Venga al Nuevo Testamento a Pedro, en su primera carta. Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Y veamos cómo la palabra de Dios actúa alimentándonos. La palabra de Dios actúa alimentándonos. ¿Qué le dijo Jesús en una de las tentaciones a Satanás allí en el desierto? ¿Se acuerdan que Jesús cita el libro de Deuteronomio? Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la palabra de Dios, se apoya en los escritos del Pentateuco, del libro de Deuteronomio. Y en una de esas tentaciones, ¿qué le responde a Satanás Jesús? No solo de qué, de pan, de alimento sólido, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué va a vivir el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por ejemplo, ¿qué dice Dios con respecto a lo material? No te preocupéis, Mateo 6, de qué comeré, de qué beberé, de qué vestiré, porque Dios se hace cargo de eso. Tú aliméntate de la palabra, conoce a ese Dios, ama a ese Dios, sirve a ese Dios, y ese Dios jamás te dejará desamparado. Eso dice su palabra. La palabra de Dios que actúa, ¿en quién actúa? Le dijo Pablo a los tesalonicenses, en los creyentes. Y actúa nutriéndonos. 1 Pedro 2, versículo 2, dice Pedro, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿A qué se refiere Pedro?
con esa ilustración, con esa metáfora? ¿A qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. ¿Cómo tiene que desear un creyente la palabra de Dios? Como un niño desea su leche. ¿Qué pasa a los niños cuando son bebé y tú no le das leche? ¿Qué hacen? Lloran, lloran y lloran. Y más vale que le des la mamadera. Es la única forma de que se callen. Y Pedro está tomando esa ilustración para hacernos ver que en el plano espiritual nosotros también, como un bebé recién nacido, tenemos que desear la Biblia. Pero nuestra lucha con nuestra carne, con nuestra naturaleza caída, son muchas malas veces que no deseamos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? El Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, que vive en nosotros, Él está para interceder por nosotros. Cuando te pase esa sensación de que no tienes ganas de leer, que no estás motivado, pídele en oración al Señor. Señor, dame hambre de tu palabra. ¿Saben qué va a pasar? Te vas a comer la Biblia. Ahora, si no lo haces, no leerás la Biblia. Y la palabra de Dios es para nuestra nutrición, para que podamos crecer fuertes, sólidos. No sé si le habrá pasado en su experiencia, en su vida espiritual, pero yo si estoy un día sin leer la Biblia, ya estoy mal. Necesito estar en comunión con este bendito libro. Necesito estar leyendo y estudiando este libro. Porque este libro me muestra cada vez más la gloria de Jesús. Cada vez más la hermosura de Jesús. Y eso te hace bien, te mantiene fuerte, sólido para enfrentar los huracanes y las tormentas y los ciclones que han venido y seguirán viniendo en nuestras vidas. Pero si nos agarra bien nutridos con la palabra de Dios, vamos a poder soportar y ser librados de toda tentación. Entonces la palabra de Dios actúa en ese sentido, trayendo salvación al pecador, trayendo enseñanza y preparación, guianza, consejo, vitalidad, nutrición, como dice Pedro, pero también juicio. Venga la carta a los Hebreos, capítulo 4, que yo lo cité. Juicio. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice el autor de esta epístola, porque la palabra de Dios, así comienza este texto, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios que tú estás leyendo, que tú estás escuchando? ¿Cómo es esa palabra? ¿Son simplemente letras que no producen nada? No. La palabra de Dios es viva, entonces ¿qué? Déjala actuar en tu vida. Recíbela como lo que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una palabra viva, tiene vida en sí mismo, y esa palabra es la que te ha resucitado de tu situación espiritual de muerte. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, el Dios dador de la vida. Y la vida que Dios infunde a un pecador muerto en delitos y pecados es a través de su palabra. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, cuando yo soy expuesta a ella en base a un estudio o en base a la predicación de los domingos en la iglesia, la palabra de Dios me examina hasta lo más profundo de mi ser. Y muchas veces la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos incomoda. Porque a veces cuando leemos en un estudio, en una predicación, la palabra de Dios nos arroja luz en algún lugar oscuro de nuestro corazón, donde todavía está anidado el pecado. Y hay personas que en vez de postrarse ante el poder vivo de la palabra de Dios, se ofenden.
Pero el verdadero creyente no. Desea esa palabra para estar fuerte y desea que esa palabra, a través de un estudio, a través de una predicación, que esa palabra nos siga examinando hasta lo más profundo. Así nosotros podemos despojarnos de toda miseria miserable que todavía cargamos por nuestra naturaleza caída. Por eso la palabra de Dios echa luz a nuestros pensamientos, a nuestras motivaciones. ¿Para qué? Para que entendamos si están acordes a la voluntad de Dios o los tenemos que corregir. Y obviamente que la palabra de Dios también actúa ¿qué? Santificándonos. Jesús, en esa oración hermosa que le hace al Padre horas antes de ir a su muerte, en esa oración que registra Juan en su Evangelio en el capítulo 17, Jesús dice: Padre, hablando de los creyentes, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Con qué nos vamos a santificar? ¿Qué es santificar? Apartar el pecado de nuestras vidas. ¿Con qué nosotros vamos a apartar el pecado de nuestras vidas? Conociendo la palabra de Dios. Obedeciendo y sujetándonos a la palabra de Dios es como vamos sacando la escoria que hay en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios que actúa en el creyente actúa también para santificarlo. Volvamos a Tesalonicenses y sigamos con el versículo 14. Versículo 14. Sigue diciendo así el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Vosotros vinisteis a ser imitadores. Los tesalonicenses no solo eran imitadores de Pablo y del Señor. Ahí podríamos preguntarnos nosotros personalmente: ¿nosotros estamos siendo imitadores del Señor? Tu vida, ¿cómo conduces tu vida? ¿Tiene algún parecido al comportamiento y la manera de vivir que tuvo Jesús en la tierra? Nosotros, al ver la vida del apóstol Pablo a través de sus escritos, nosotros podemos decir que estamos imitando al apóstol Pablo en nuestra conducta, en nuestra vida de pureza, en nuestra vida de consolidarnos en la palabra de Dios, en predicar la palabra de Dios como lo hizo Pablo. Pablo le está diciendo a estos tesalonicenses que ellos habían venido a ser ¿qué? Imitadores. Y recuerden el contexto: esta gente estaba bajo persecución. Pero no persecución de que se le burlaran en la calle, persecución de muerte. Y aún así, Pablo dice en el verso 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Vinisteis a ser imitadores. Los tesalonicenses no solo eran imitadores de Pablo y del Señor. Fíjese lo que dice en el verso 6 del capítulo 1. Retrocede un poquito, verso 6 del capítulo 1. Y vosotros, dice Pablo, verso 6 del capítulo 1, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, y del Señor. Sino también estos creyentes de Tesalónica, como dice el verso 14, habían sido imitadores de las iglesias de Judea. ¿En qué sentido? En el sentido de que ambas estaban siendo perseguidas. Los creyentes de la iglesia de Jerusalén eran perseguidos. Por su fe en Cristo eran perseguidos por los judíos que rechazaban el Evangelio. Y estos hermanos de Tesalónica le estaba pasando lo mismo. Estaban siendo perseguidos, no por delincuentes, no por chorros, no por sinvergüenzas. Estaban siendo perseguidos porque ellos habían creído en el Evangelio de Jesús que Pablo les había predicado. En ese sentido, la iglesia de Tesalónica estaba imitando a las iglesias de Judea en el sentido de la persecución por causa de Cristo. Y Jesús, ¿qué hizo Jesús en San Juan 15, versículo 20? ¿Qué dijo Jesús así? Nos advirtió a todos sus seguidores. ¿Qué nos advirtió? Que si a mí me persiguieron, ¿qué más dijo Jesús? A vosotros
también os perseguirán. Entonces no nos asustemos. Lo que Pablo le estaba diciendo a estos creyentes de Tesalónica, nuestro Señor lo advirtió. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo hostil hacia Dios. Pero de una hostilidad tan profunda que está arraigada en lo más profundo de las fibras del corazón de cada ser humano. Y tenemos que entender ese principio. El ser humano odia a Dios. Odia a Jesús, al Jesús revelado en este libro. El mundo no odia al Jesús que te enseñan los testigos de Jehová. No odian al Jesús de los mormones, no odian al Jesús que predican los católicos, no odian al Jesús que te predican las iglesias pentecostales carismáticas, porque ese no es el verdadero Jesús. El mundo odia al Jesús que emana de cada versículo de esta palabra. Y si tú crees en el Jesús de este libro, que es el único Jesús que salva, serás perseguido. Serás hecho a un lado por la sociedad. Aún por tu grupo íntimo, aún por tu misma familia, Jesús lo dijo. Jesús te lo aclaró en los evangelios de Mateo y Lucas. Que aún dentro de tu propia familia ibas a ser sacado a un lado. Jesús lo advirtió. Dice el verso 14 nuevamente: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Esta iglesia de Tesalónica había sido y estaba siendo perseguida de la misma manera que los creyentes en Judea habían sido perseguidos y estaban también siendo perseguidos de vez en cuando. ¿Y por qué causa? Por su fe ¿en quién? En Jesús. Sigue diciendo el versículo 15, hablando de estos que se oponen, dice Pablo en el verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús, hablando de los judíos que habían perseguido a los creyentes en Judea, los judíos que habían perseguido a los creyentes de Tesalónica y de hecho lo habían expulsado a Pablo de allí. ¿Se acuerdan? Dice el verso 15, los cuales, o sea los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros, dice Pablo, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Dice Pablo, los cuales mataron al Señor Jesús. Y eso es incuestionable en las Escrituras y en la historia. Es incuestionable que los judíos fueron los responsables por la muerte de su Mesías, por la muerte de Jesús. Aunque los romanos fueron el brazo ejecutor, fueron quienes llevaron a Cristo a la ejecución, fueron los romanos, pero los romanos fueron inducidos por los judíos fueron quienes instigaron el caso en su contra, los judíos fueron quienes exigieron a voz de cuello que Pilato lo crucificara. ¿Se acuerdan de esa muchedumbre inducida por los líderes religiosos judíos? Cuando Pilato, después de azotarlo a Jesús, lo saca públicamente, lo exhibe, un ser humano totalmente ensangrentado, despedazado, que era Jesús en ese momento, y les pregunta a esa multitud: ¿qué haré con el rey de los judíos? En tono de broma y de burla. ¿Qué gritó la muchedumbre a voz de cuello? ¿Qué gritó? ¡Crucifícalo! ¡Saca a este hombre de nuestras vidas! Eso pedía la nación de Israel, con sus líderes a la cabeza. Los judíos fueron quienes instigaron el caso en su contra, en la contra de Jesús, y exigieron su muerte a voz de cuello. Eso es claro en las Escrituras. Además, como dice el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Además, los judíos mataron ¿a quién? A todo profeta verdadero que el Señor les envió para amonestarlos y hacerlos volver al camino correcto. En vez de arrepentirse y creer en los profetas que el Señor les enviaba, ¿qué hicieron los judíos a lo largo de la historia? Los mataron. Los mataron.
Jesús mismo lo dijo en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, cuando hizo el lamento. ¿Qué más dice el texto? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. Y él no fue la excepción. El profeta por excelencia, que vino de parte del Padre, tampoco fue la excepción. ¿Qué hicieron con el profeta por excelencia? También lo mataron. Isaías, el profeta Isaías, murió aserrado. El rey Manasés lo hizo cortar en medio con una sierra. El profeta Isaías, 52 años ministrando la palabra del Señor a un pueblo rebelde e idólatra. En 52 años nadie oyó el mensaje de Isaías. La mentalidad mundana e incrédula podría decir fracasó. No fracasó. ¿Por qué? Porque Isaías cumplió al pie de la letra el ministerio dado por el Señor. ¿Cuál era? Amonestar a Israel para que se arrepienta. Si tú y yo estamos predicando la palabra del Señor y no nos movemos ni a la izquierda ni a la derecha, aunque nadie se convierta ante tu predicación, tú no has fracasado. ¿Escuchaste? No has fracasado. Irás a fracasar si tú dejas de predicar el Evangelio. Irás a fracasar si tú adulteras el Evangelio. Si manipulas el Evangelio para que la gente venga. Ahí sí habrás fracasado. Para con Dios. Pero el profeta Isaías murió aserrado. El profeta Jeremías murió apedreado. ¿Quién lo mató a Isaías? Los judíos. ¿Quién mató a Jeremías, al profeta Jeremías? Los judíos. El profeta Zacarías fue ¿qué? Apedreado. El profeta Ezequiel, ¿cómo murió? Asesinado. Y así todos los profetas que envió el Señor una y otra vez, los judíos los mataron. A todos ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo así al final del versículo 15. Y a sus propios profetas, al principio, y a sus propios profetas. Y nosotros, dice Pablo, nos expulsaron. ¿Quién lo expulsó a Pablo de Tesalónica? ¿Quién los expulsó? ¿Se acuerdan? Hechos 17. Los judíos que levantaron persecución y Pablo se tuvo que ir porque su vida corría riesgo. Y durante todo el ministerio de Pablo, los judíos siempre quisieron matarlo. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra una y otra vez cómo los judíos quisieron matarlo al apóstol Pablo. No pudieron. No pudieron. Porque el propósito de Dios era otro con el apóstol Pablo. Además dice el versículo 15, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen, dice Pablo, a estos judíos con esa actitud incrédula hacia el mensaje, y se oponen a todos los hombres. Así como la voluntad de Dios es que todos se salven. Primera de Timoteo capítulo 2, venga aquí, Primera de Timoteo, ahí cerquita, capítulo 2, y veamos la voluntad de Dios en cuanto a la salvación de los seres humanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Pablo está hablando sobre la instrucción, sobre la oración en un culto público. Fíjese lo que dice en el verso 4. Primera de Timoteo 2, 4. Hablando de Dios, el apóstol Pablo dice lo siguiente: el cual es el Dios, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. La voluntad de Dios es que todos los seres humanos, al oír el Evangelio, se salven, se arrepientan y crean. Cuando tú le estás predicando a una persona, cuando tú le estás exponiendo el Evangelio a una persona, la voluntad de Dios es que esa persona crea. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que las personas se salven. Pero obviamente la voluntad de los judíos que no creían,
La voluntad de los judíos que no creían era que nadie escuche el Evangelio. Por eso a Pablo lo perseguían. No querían que Pablo hablase, que predicase. Ellos no creían, ellos por su propia decisión iban a terminar en el infierno, pero ellos trabajaban para que nadie escuche. Se estaban oponiendo a Dios. Mientras que la voluntad de Dios es que todos se salven, la voluntad de los judíos que no creían era que nadie escuche el Evangelio. Y escuche, esa es la voluntad de todo aquel que no le interesa el Evangelio. No se queda con que no le interesa. Él también va a trabajar que otro, un amigo de él, un pariente de él, lo que sea, tampoco escuche. Porque eso está incrustado en el corazón del ser humano. No quiero oír, no me interesa, pero tampoco voy a dejar que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi amigo escuche el Evangelio. Y si lo escuchó, voy a tratar de destruir lo que le dijeron. Ese es un principio universal en el corazón humano. Y Pablo, fíjese ahí en Timoteo, en el capítulo 1, Pablo antes de ser creyente era un judío fariseo, y obviamente como judío fariseo era un opositor al Evangelio antes de su conversión. Eso es lo que él dice aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice así: doy gracias, ve al apóstol Pablo, doy gracias todo el tiempo. Dice aquí: doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién, Pablo, le das gracias? A Cristo Jesús. ¿A quién le das gracias tú todos los días de tu vida? ¿A quién le das y a quién le tienes que dar gracias todos los días de tu vida? A Cristo Jesús. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Verso 13. Habiendo yo, dice Pablo, sido antes blasfemo, número 1, perseguidor, número 2, e injuriador. ¿Qué era Pablo con el Evangelio? ¿Qué actitud tenía Pablo antes de su conversión? Blasfemo, blasfemaba el nombre de Jesús, odiaba a Jesús, odiaba a todo aquel que había creído en Jesús. No solo que los odiaba, los perseguía y los mataba. Ese era Saulo, que luego fue Pablo. ¿Qué pasó en la vida de ese hombre? La salvación de Dios, la regeneración de Dios por obra del Espíritu Santo. ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para transformar a este blasfemo, injuriador, perseguidor de Cristo y los cristianos en ser un predicador? Es más, el más grande predicador después de Jesús. ¿Qué fue lo que lo cambió? ¿Qué fue? ¿Qué tiene en su mano? Entonces entiende por qué Pablo le dijo a los tesalonicenses que la palabra de Dios actúa. Porque él no había vivido en carne propia. Él era un asesino sediento de sangre, blasfemando del nombre de Jesús, persiguiendo, encarcelando y matando a los creyentes. Cuando mataron al primer mártir, que fue Esteban, Hechos capítulo 7, dice que los que apedreaban a Esteban, que lo mataron a pedradas, dice que dejaban y colocaban la ropa, que les tuviera la ropa a un joven llamado Saulo, mientras daba el consentimiento. Mientras mataban a Esteban por ser un creyente en Cristo, dice que esa gente se sacaba la ropa para estar más ágil y tirar piedras con odio contra Esteban. Dice que había un joven parado, fariseo, que tenía la ropa y daba su aprobación de gozo de cómo mataban a ese creyente. Ese era Saulo. Pero Dios, a través del poder de su palabra, transformó a este hombre. Pero Pablo sabía del odio de los judíos en contra del Evangelio.
Y para terminar, hermano, verso 16, volvemos a Tesalonicenses. Sigue diciendo Pablo, impidiéndonos, o sea, según el texto hablando de los judíos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Y así sigue habiendo gente hoy. Impide que nosotros le hablemos a alguien de Cristo. Eso es lo que hacían los judíos. Verso 17. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así, estos judíos y así toda persona que se opone al Evangelio, así colman ellos siempre la medida de su pecado. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Y de qué ira está hablando el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está hablando la ira como resultado de rechazar abiertamente el mensaje de la palabra de Dios acerca de Jesús, de la fe en Jesús para salvación. La ira de Dios va a recibir no solo estos judíos en los tiempos de Pablo que se opusieron al mensaje. Ellos ya están en el infierno. Ellos están bajo la ira de Dios eterna. Y esa es la condición de todo aquel que se opone al mensaje de Cristo. La ira de Dios está sobre él si no se arrepiente eternamente. Para terminar, venga el Evangelio de Juan, capítulo 3. Para que veamos de qué se trata esta ira que Pablo habla aquí, sobre los judíos, y no solo sobre los judíos, sino sobre todos aquellos que rechazan abiertamente, decididamente, con todas las fuerzas de su ser, rechazan el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Juan 3:18. Juan 3:18. Estamos en el Evangelio, para que no anden las cartas. Juan 3:18. Amén. Juan capítulo 3, verso 18. Dice así: el que en él cree, ¿en quién? En Jesús. El que en él cree, ¿qué pasa? No es condenado. ¿Escuchó? El que en él cree, en Jesús, y creer en la Biblia significa entregar todo en las manos de Jesús. Vivir toda tu vida conforme a la voluntad de Jesús. Servirlo a Jesús. ¿Cuánto? 100%, full time. Eso significa creer. No son simples palabras. Sí, yo también creo en Jesús, voy a la iglesia. No. Tu vida no dice lo mismo. El que en él cree, dice el verso 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta era la situación de los judíos en el tiempo de Pablo, aquellos que no creían. ¿Cómo estaban? Bajo condenación. No que iban a estar, ya estaban bajo condenación. Y si morían en esa condición de incredulidad, iban a estar eternamente en condenación. La persona que no cree en el Evangelio, la persona que sigue rechazando el Evangelio, está, verbo presente, está bajo condenación. Y si no se arrepiente y muere en esa condición, estará eternamente en condenación. A esa ira se refiere el apóstol Pablo. Fíjese el versículo 36 de este mismo capítulo, es el último versículo del capítulo 3. Versículo 36 del capítulo 3 de Juan. El que cree en el Hijo, lo mismo que estaba diciendo anteriormente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Usted ha creído en el Hijo? ¿Pero ha creído bíblicamente? ¿O tiene una fe intelectual? Simplemente de conocer. ¿O tienes la fe intelectual que ha llegado a tu corazón y ha transformado tu vida? Porque esa es la fe bíblica. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero, y ese pero es importante, porque nos va a dar el otro costado. Pero el que rehúsa, pero el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. No que estará, está ahora sobre él. De esa ira Pablo le estaba hablando a los judíos, que en su tiempo rechazaban su ministerio, su palabra, los perseguían, que estaban persiguiendo a estos creyentes de Tesalónica, que habían perseguido y persiguieron a los creyentes de la iglesia de Judea. Esos judíos estaban bajo la ira de Dios, y así, bajo esa ira, está toda persona que hoy sigue rechazando a Cristo. ¿Conoces alguna persona que hoy rechaza a Cristo? ¿Conoces o no? Sí, son la mayoría, ¿no? Bueno, esas personas están bajo ¿qué? Bajo juicio, bajo la ira de Dios. Y tú vas a ir y le vas a decir, vení a la iglesia que Dios te quiere bendecir. O le vas a decir la verdad, en amor, pero la verdad. Con amor, pero la verdad. Está bajo el juicio de Dios. No hay lugar para fiestas, hermanos. Esto se trata de tu destino eterno. Se trata del destino eterno de los seres humanos. Pablo alienta a la iglesia de Tesalónica recordándoles que habían recibido la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Versículo 13. Doy gracias a Dios que recibiste lo que prediqué, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. La iglesia de Tesalónica había recibido la palabra de Dios. Que la persecución que ellos estaban recibiendo era evidencia de que habían creído la verdad. Cuando hay persecución en nuestras vidas, es la evidencia más clara de que hemos creído la verdad, que hemos creído en el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo siempre se opuso y siempre se opondrá y cada vez se opondrá más a la verdad de Dios. Y Pablo los anima a estos creyentes de Tesalónica, recordándoles que por su fe habían sido librados de la ira eterna, cosa que aquellos judíos que se oponían no. Entonces nosotros también, como los creyentes de Tesalónica, hermanos, Pablo nos recuerda que debemos darle gracias al Señor por habernos librado, al hacernos creer en el Hijo de Dios, habernos librado de la ira eterna. De la misma manera que los tesalonicenses, debemos darle gracias a Dios, hermanos, de que si tenemos tribulación es señal de que hemos creído la verdad, de que estamos en la verdad. No te tiene que desanimar, al contrario, te tiene que dar más fuerza, más gozo para seguir adelante. Ahora también la aplicación sería, tenemos el hábito, como tuvo Pablo, de darle gracias a Dios en todo. ¿Qué hicimos anoche antes de comer, por ejemplo? Un ejemplo sencillo. ¿Qué hicimos antes de cenar? ¿Qué hicimos? Oramos. Pero ¿a qué apuntó la oración? A darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por los alimentos. Entonces, tenemos el hábito que tenía Pablo de darle gracias a Dios, o sea, de reconocer que todo proviene de Él. Ese era el hábito que tenía el apóstol Pablo. Además, ¿estamos dispuestos a sufrir por su nombre? Como Pablo y como estos creyentes de Tesalónica. ¿Estamos dispuestos a sufrir por su nombre? ¿Estamos dispuestos a no ser estorbo, a no ser de oposición con nuestra manera de vivir de desobediencia? Pablo no era el estorbo del Evangelio. Estos hermanos de Tesalónica no eran estorbo, eran de bendición. ¿Se acuerdan lo que decía el capítulo 1? Su fe se había extendido más allá de Macedonia, por toda Acaya y aún más lejos. El testimonio de su fe. ¿Cómo es el testimonio de nuestra fe en el Señor? ¿La pueden ver los que están a nuestro alrededor? ¿Pueden ver en nosotros una fidelidad total y absoluta a la palabra de Dios, a venir a las reuniones?
¿Ven eso aquellos que nos rodean? ¿Ven esa predisposición, esa fidelidad en estar en la iglesia, en ayudar a la iglesia, alentar a la iglesia, en no faltar a la iglesia, a estar siempre? Eso tenían estos creyentes de Tesalónica. Y como decía, tenemos que vivir agradecidos al Señor, como Pablo le decía a estos tesalonicenses, de que el Señor nos haya librado, hermanos. Hay un juicio que se avecina, un juicio universal, donde todos los seres humanos serán enjuiciados. Todos aquellos que rechazaron a Cristo van a ir a rendir cuenta ante la corte celestial. Todos aquellos que rehusaron creer en el Evangelio de Dios tendrán que presentarse ante el gran trono blanco, donde Cristo los esperará como juez de todo el universo. Pero si la persona se arrepiente y cree en Jesús, tendrá a Jesús como su Salvador, como su Redentor, como su hermano mayor. Amén, hermanos. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor, porque Él nos da el privilegio de poder escuchar su palabra. Señor, estamos agradecidos, Padre. Tú conoces nuestro corazón, tú ves las fibras más íntimas de nuestro ser. Tú en este momento estás viendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, y no te podemos mentir. Yo particularmente te doy gracias por conocer tu palabra, por ser instruido, por ser edificado día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, por medio de tu palabra. Señor, y te damos gracias por poder entenderla, comprenderla con la ayuda de tu Espíritu Santo. Padre Santo, gracias por tu palabra, que hoy nos has dado y nos has recordado a través de esta hermosa epístola que Pablo le escribió a los tesalonicenses. Señor, ahora ruego tu bendición, Padre, sobre tu iglesia que está presente delante de ti en este momento. Bendice a cada uno de ellos según sus luchas, según sus pruebas. Provéele todo lo que ellos están necesitando. Señor, en tus manos los encomiendo y los encomiendo al poder de tu palabra. Señor, te lo suplico y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.